Se negaron incluso a hablar con ella hasta que un hombre en el vestíbulo del hospital se levantó y dijo: «Espere, no estoy pidiendo por mí mismo. ¿Puedo al menos preguntar?». La voz de la niña era suave, pero se escuchaba claramente en el vestíbulo del hospital, atravesando el zumbido constante de pasos, anuncios lejanos y carritos rodantes. Se paró de puntillas en el mostrador de recepción, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima de éste. Su vestido azul colgaba pulcramente de su pequeño cuerpo, y una mochila roja brillante descansaba contra su espalda. Sus correas estaban gastadas y ligeramente deshilachadas. Se aferraba a una de ellas con fuerza, como si soltarla pudiera hacerla desaparecer por completo. La enfermera detrás del mostrador no la miró al principio. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla de la computadora mientras suspiraba, claramente agotada y sin ganas de interrupciones. «No deberías estar aquí», dijo la enfermera secamente. «Este no es un lugar para niños. ¿Dónde están tus padres?». La niña tragó saliva. Había practicado este momento en su cabeza durante todo el camino al hospital. Había ensayado cada palabra para no llorar ni parecer asustada. Aún así, sentía un nudo en la garganta. «Solo quería preguntar», dijo de nuevo, ahora más suavemente. «Es sobre la medicina de mi mamá». La enfermera finalmente bajó la mirada, su expresión más impaciente que curiosa. «No discutimos información médica con niños», respondió. «Necesitas irte». La niña asintió rápidamente, como si hubiera esperado esta respuesta desde el principio. Dio un pequeño paso hacia atrás, sus dedos apretando la correa de la mochila hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. «Entiendo», susurró. «No tardaré mucho. Solo quería saber si hay algo más barato o quizás algo por lo que podamos esperar». La enfermera se volteó, ya extendiendo la mano para tomar papeles. «Dije que no», respondió. «Vete a casa». La niña se quedó inmóvil por un momento, con los ojos fijos en el mostrador. A su alrededor, adultos pasaban sin reducir la velocidad, algunos rozando su hombro sin siquiera notarla. Se sintió muy pequeña entonces, más pequeña de lo que se había sentido al entrar sola al edificio. «Lo siento», dijo en voz baja, más para sí misma que para nadie más. «No preguntaré más». Se dio la vuelta para irse, con pasos lentos y cuidadosos, como si temiera hacer ruido. Fue entonces cuando un hombre sentado varias filas más allá levantó la vista. Ethan Carter llevaba más de una hora en el hospital esperando una reunión privada con los médicos. Estaba acostumbrado a los hospitales, a sus olores estériles y a su caos controlado, pero no a oír a un niño hablar con tanta contención. La notó de inmediato: la mochila roja, la forma en que se mantenía demasiado erguida, la forma en que evitaba el contacto visual con todos a su alrededor. Cuando la niña pasó, la oyó murmurar por lo bajo, casi inaudiblemente: «Mamá dijo que podría ser así». Ethan se puso de pie antes de darse cuenta de que había tomado la decisión. Su silla raspó suavemente contra el suelo mientras avanzaba. «Disculpe», dijo, su voz tranquila pero firme. La enfermera levantó la vista, sorprendida. «Sí», preguntó. La mirada de Ethan se dirigió brevemente a la niña, que había dejado de caminar y miraba el suelo, claramente preparándose para más rechazo. «Ella hizo una pregunta», dijo, «y merece una respuesta». La niña levantó lentamente la cabeza, la incredulidad parpadeando en su rostro. No había esperado que nadie hablara por ella, ni allí, ni en ningún otro lugar. Por primera vez desde que había entrado al hospital, alguien la estaba mirando de verdad, no solo pasando de largo, y Ethan Carter se dio cuenta de que la reunión que había estado esperando ya no importaba. La enfermera se enderezó en su silla, claramente incómoda por el repentino cambio de atención. Miró de Ethan a la niña y viceversa, su máscara profesional resbalando lo suficiente como para revelar irritación. «Señor, esto es un hospital», dijo ella. «Tenemos procedimientos». «Puede responder a una niña que pregunta por la medicina de su madre», replicó Ethan con calma, pero ya sin rastro de suavidad en su tono.
o puede explicar por qué se negó a hacerlo. La enfermera dudó. La gente cercana había empezado a reducir la marcha, fingiendo no escuchar mientras hacían exactamente eso. La niña estaba a unos pasos, sin saber si se le permitía quedarse o si debía irse antes de causar más problemas. Sus hombros estaban tensos, su cuerpo inclinado hacia la salida, como si ya se estuviera preparando para correr. Ethan se volvió hacia ella y se agachó un poco para no parecer tan imponente. «No tienes que irte», dijo en voz baja. «Todavía no». Ella lo miró, sus ojos azules grandes e inciertos. «No quise hacer enojar a nadie», dijo rápidamente. «Puedo irme. De verdad puedo». «¿Cómo te llamas?», preguntó Ethan. Ella dudó, luego respondió. «Mia». «Mia», repitió él. «¿Cuántos años tienes?». «6», dijo casi con tono de disculpa, como si eso también pudiera ser un problema. Ethan asintió y se puso de pie de nuevo. Volviéndose hacia la enfermera, dijo: «Tiene 6 años. Vino sola hasta aquí para preguntar por la medicina de su madre. Si eso no merece al menos una conversación, me gustaría saber qué sí lo merece». La enfermera exhaló bruscamente, claramente incómoda ahora que la situación se había vuelto pública. «No puedo dar consejos médicos», dijo, «especialmente no a un niño». «Nadie pidió consejos», replicó Ethan. «Ella pidió información». Volvió a mirar a Mia. «¿Qué intentabas averiguar exactamente?», le preguntó. Mia tragó saliva y volvió a agarrar la correa de su mochila, buscando apoyo. «Mi mamá tiene pastillas», dijo con cuidado. «El doctor se las dio antes, pero se acabaron. En la farmacia dijeron que ahora cuestan demasiado. Solo quería saber si hay otra manera, o si hay una lista, o algo por lo que pudiéramos esperar». Sus palabras salieron lenta pero constantemente, como si las estuviera colocando una por una para que no se rompieran. La expresión de la enfermera cambió, no a amabilidad, sino a incomodidad. «Así no funciona», dijo. «Necesitas seguro, documentos, citas». Mia asintió de inmediato. «Lo sé», dijo. «Solo quería saber a dónde ir». Ethan sintió un nudo en el pecho al ver cómo ella aceptaba las barreras sin quejarse, como si ya hubiera aprendido que los sistemas no estaban hechos pensando en ella. «¿Quién está con tu madre ahora mismo?», le preguntó. «Nadie», respondió Mia. «Está durmiendo. Me dijo que no fuera, pero no quería que se despertara y siguiera sintiéndose mal». Ethan volvió a mirar alrededor del vestíbulo. Adultos por todas partes, recursos por todas partes. Y sin embargo, una niña había entrado sola porque no había nadie más. «Muy bien», dijo con decisión. «No vamos a hacer esto en el mostrador». Señaló una zona de asientos cercana. «Ven, siéntate conmigo», le dijo a Mia. «Lo resolveremos juntos». Mia dudó, mirando una vez más a la enfermera como si pidiera un permiso que no llegaría. «Vamos», dijo Ethan con suavidad. «No estás en problemas». Ella lo siguió lentamente, cada paso cauteloso, como si el suelo pudiera cambiar de opinión bajo sus pies. Cuando se sentó, sus piernas aún no llegaban al suelo. Cruzó las manos sobre su regazo de nuevo y esperó, tal como había esperado en el mostrador, preparada para el momento en que le dijeran que todo esto era un error. Ethan se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que no se sintiera sola, pero no tanto como para que se sintiera atrapada. «¿El nombre de tu mamá es?», preguntó. Y Mia respondió. «¿Y cuánto tiempo lleva enferma?». Mia miró sus zapatos. «El tiempo suficiente para que dejara de fingir que no lo estaba», dijo en voz baja. Esa respuesta le dijo a Ethan más de lo que cualquier historial médico podría haberle dicho. Se recostó ligeramente y tomó una decisión que más tarde se daría cuenta de que cambió mucho más que solo una tarde. «Hiciste lo correcto al venir aquí», dijo. «Ahora, asegurémonos de que no tengas que hacerlo sola de nuevo». Mia se sentó tranquilamente junto a Ethan, con la espalda recta, las manos tan pulcramente dobladas en su regazo que parecía ensayado.
Mantenía los pies recogidos bajo la silla como si intentara ocupar el menor espacio posible, y su mirada se movía cuidadosamente entre Ethan y el suelo. Cada pocos segundos miraba hacia el mostrador de recepción, esperando claramente que alguien se acercara y le dijera que se había quedado demasiado tiempo. Ethan lo notó todo. Notó cómo se encogía cuando una voz cercana se hacía más fuerte. Notó cómo se impedía balancear las piernas, cómo parecía contener la respiración cada vez que unos pasos pasaban cerca de ellos. Esta no era una niña simplemente tímida. Esta era una niña que había aprendido muy pronto que pasar desapercibida era más seguro. «Mia, ¿te sientes bien sentada aquí?», preguntó Ethan con suavidad. Mia asintió de inmediato. «Sí», dijo. «Puedo sentarme en cualquier lugar». La respuesta le molestó más que si hubiera dicho que no. «No tienes que demostrar nada», dijo. «Tienes derecho a estar cómoda». Ella lo miró, confundida por la afirmación. Luego volvió a asentir, aunque estaba claro que no entendía completamente lo que se suponía que debía sentir la comodidad. Ethan se inclinó ligeramente. «Háblame de tu mamá», dijo. «No de la enfermedad. Solo de ella». Mia dudó. Esta pregunta no había sido parte de su plan. «Es buena», dijo después de un momento. «Solía cantar cuando cocinaba. Incluso cuando no teníamos mucho, hacía que se sintiera normal». Su voz se suavizó mientras hablaba, y por primera vez desde que Ethan la había conocido, sus hombros se relajaron un poco. «Dice que está cansada porque trabajó demasiado antes», continuó Mia. «Me cuenta historias cuando las luces están apagadas para que no tenga miedo a la oscuridad». Ethan sintió una presión lenta y constante en el pecho. «¿Y ahora?», preguntó en voz baja. Los ojos de Mia volvieron a bajar. «Ahora duerme más», dijo. «A veces se olvida de comer, a veces me dice que está bien, incluso cuando está temblando». Hizo una pausa, luego añadió con una voz más pequeña. «No me gusta cuando me miente». Ethan asintió. «A mí tampoco», dijo. Se sentaron en silencio por un momento, el ruido del hospital fluyendo a su alrededor. Mia jugueteó con un hilo suelto de su vestido, retorciéndolo entre sus dedos. «No quería que viniera aquí», dijo Mia de repente. «Dijo que a la gente no le gusta que le pidan cosas, especialmente a la gente que tiene mucho». «¿Y tú qué pensaste?», preguntó Ethan. Mia se encogió de hombros. «Pensé que quizás era verdad», dijo. «Pero también pensé que si no preguntaba, sería peor». «Es una elección muy difícil para alguien de tu edad», dijo Ethan. Mia lo miró entonces. «No quería ser valiente», dijo con honestidad. «Simplemente no sabía qué más hacer». Eso, más que nada, se quedó con él. Ethan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo. «No me iré. Podrás oírme». Mia asintió, observándolo cuidadosamente mientras él se alejaba solo un poco. Escuchó cómo hablaba en voz baja pero con firmeza, oyendo palabras como receta, cobertura, suministro de emergencia y asistencia al paciente. Ella no lo entendía todo, pero entendió lo suficiente como para saber que algo estaba sucediendo debido a su pregunta. Cuando Ethan regresó, no se sentó de inmediato. «¿Estarías dispuesta a mostrarme dónde vives?», le preguntó. Mia se quedó helada. «No hice nada malo», dijo rápidamente. «Lo sé», respondió de inmediato. «No se trata de problemas. Solo quiero ver a tu mamá para asegurarme de que esté bien». Mia lo pensó mucho. Le habían advertido sobre los extraños. Ella misma se lo había advertido, pero este hombre no se había reído de ella. No la había ignorado. No le había dicho que se fuera. «A ella no le gustará», dijo Mia en voz baja. «Está bien», respondió Ethan. «Puedes decirle que fue mi idea». Mia asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Pero ella se avergüenza». «Tendré cuidado», dijo Ethan.
Mientras se ponían de pie, Mia ajustó su mochila roja sobre sus hombros, aferrándose de nuevo a las correas, buscando estabilidad. Parecía muy pequeña junto a Ethan mientras caminaban hacia la salida, pero sus pasos eran más firmes ahora. Por primera vez desde que había entrado al hospital, no caminaba sola. Y Ethan supo, sin comprender aún completamente cómo, que esto ya no se trataba solo de ayudar a su madre a conseguir medicina. Se trataba de una niña que había sido forzada a crecer demasiado rápido, y de un momento que exigía no indiferencia, sino responsabilidad. Salieron del hospital hacia el aire de la tarde, que se sentía más frío que antes. O quizás Mia era simplemente más consciente de ello ahora. Se subió la cremallera de la chaqueta hasta arriba y se ajustó la mochila roja más arriba en los hombros. El peso familiar la tranquilizaba. Ethan caminó a su lado sin prisa, adaptando su paso a sus cortos pasos, asegurándose de que nunca tuviera que apresurarse para seguirle el ritmo. ¿Está lejos?, preguntó. Mia negó con la cabeza. En realidad no, dijo. Solo se siente lejos cuando estás cansada. Caminaron por calles que lentamente perdían su brillo. Los edificios se volvían más viejos, las aceras más agrietadas, el ruido del tráfico más suave, pero de alguna manera más pesado. Mia conocía bien esas calles. Evitaba ciertas esquinas sin pensarlo, cruzaba en lugares donde las luces tardaban más y miró hacia atrás una vez para asegurarse de que Ethan todavía estuviera allí. Él estaba. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Ethan con suavidad. No, respondió Mia. Solo cuando mamá empeora. Esa simple respuesta le dijo más de lo que cualquier explicación podría haberle dado. Cuando llegaron al edificio, Ethan notó de inmediato lo oscura que era la entrada. Una de las luces del pasillo parpadeaba débilmente, proyectando sombras irregulares en las paredes. El olor dentro era húmedo y rancio, y la escalera resonaba con cada paso que daban. Vivimos en el segundo piso, dijo Mia, ya subiendo. El ascensor no funciona desde hace mucho tiempo. Se detuvo frente a una puerta estrecha y dudó, su mano flotando sobre el pomo. Puede que esté dormida, dijo Mia en voz baja. Si se despierta y ve que no estoy, se preocupará. Ethan asintió. Te dejaré hablar primero, dijo. Solo estoy aquí. Mia respiró hondo y abrió la puerta. El apartamento estaba tenue, iluminado solo por la luz gris que entraba por una pequeña ventana. El aire estaba frío, y Ethan pudo notar de inmediato que no había electricidad. Una delgada manta yacía en el sofá, y debajo de ella había una mujer cuyo rostro se veía demasiado pálido, incluso con la poca luz. «Mamá», susurró Mia, acercándose rápidamente a su lado. «He vuelto». La mujer se movió, sus ojos abriéndose lentamente. «Mia», murmuró, con voz débil. «¿A dónde fuiste?» «Solo salí un ratito», dijo Mia rápidamente. «Traje ayuda». La mujer intentó sentarse y no pudo, su respiración entrecortada. Ethan dio un paso adelante instintivamente. «Por favor, no se preocupe», dijo con suavidad. «Me llamo Ethan. Conocí a su hija en el hospital». Los ojos de la mujer se abrieron con pánico inmediato. «Lo siento mucho», dijo, esforzándose por hablar con claridad. «Ella no debería haber molestado a nadie. Le dije que no lo hiciera». «No molestó a nadie», dijo Ethan con calma. «Estaba intentando cuidarla a usted». Las lágrimas llenaron los ojos de la mujer. «No quería esto», susurró. «No quería que preguntara. No quería que se sintiera responsable». Mia le tendió la mano. «Ya era responsable», dijo con suavidad. «Simplemente no quería que estuvieras sola». Ethan sintió un nudo en el pecho ante la tranquila honestidad entre ellas. «Mi nombre es Anne», dijo la mujer después de un momento, su voz ahora más firme. «Siento que haya tenido que vernos así». «No hay nada de qué arrepentirse», replicó Ethan. «Pero necesita un médico pronto». Anne negó débilmente con la cabeza. «No podemos permitírnoslo». «Lo sé»,
dijo Ethan. Por eso estoy aquí. Anne lo miró, realmente lo miró ahora, como intentando comprender por qué un extraño se quedaría en su oscura sala de estar y hablaría con tanta certeza. Mia los observaba a ambos, su corazón acelerado, temiendo que este fuera el momento en que la amabilidad se convirtiera en negativa. No tienes que hacerlo, dijo Mia automáticamente. Ethan la miró. Lo sé, dijo, pero no me voy. Afuera, una sirena sonó a lo lejos, débil, pero acercándose. Anne apretó la mano de Mia. Fuiste valiente, susurró. Incluso cuando te dije que no lo fueras. Mia negó con la cabeza, las lágrimas finalmente desbordándose. Solo tenía miedo, dijo. Ethan se quedó allí, en un apartamento frío, con una mujer enferma y una niña que había cargado demasiado durante demasiado tiempo, y entendió algo claramente por primera vez en años. Algunos momentos no preguntan si estás listo, simplemente preguntan si te quedarás. La ambulancia llegó con un sonido que hizo que el corazón de Mia le saltara a la garganta. Las luces intermitentes se derramaron por la estrecha calle y pintaron las desgastadas paredes de ladrillo con colores inquietos. Se quedó pegada al lado de Ethan, agarrando la manga de su abrigo sin darse cuenta de que lo había hecho. Su otra mano aún apretaba los dedos de su madre hasta que los paramédicos le pidieron suavemente que la soltara. Anne estaba consciente pero débil, su rostro marcado por el agotamiento. No dejaba de mirar a Mia, sus ojos llenos de preocupación en lugar de miedo por sí misma. «Estoy aquí», susurró Mia una y otra vez, caminando junto a la camilla hasta donde se le permitió. No fui lejos. Volví. Las puertas de la ambulancia se cerraron. La calle de repente se sintió vacía. Mia se quedó inmóvil, mirando el lugar donde su madre había estado, como si permanecer inmóvil pudiera de alguna manera traerla de vuelta más rápido. Ethan se agachó frente a ella para que no tuviera que mirar hacia arriba. «Está en buenas manos», dijo con calma. «La llevarán al hospital y la ayudarán». Mia asintió, pero sus ojos estaban vidriosos y desenfocados. «¿Está en problemas?», preguntó en voz baja. «¿Porque no tenía dinero?» «No», respondió Ethan con firmeza. «Está enferma. Eso no es algo por lo que te castiguen». Siguieron a la ambulancia hasta el hospital en el coche de Ethan. Mia se sentó en el asiento trasero, con su mochila roja en el regazo, aferrándose a ella como si contuviera algo frágil e irreemplazable. Observó cómo las luces de la calle se difuminaban por la ventana, sus pensamientos saltando entre el miedo y la culpa, preguntándose si había hecho lo correcto o si había empeorado todo. En el hospital, todo se movió rápidamente. Las enfermeras hablaban con voces tranquilas y eficientes. Los médicos hacían preguntas. Ethan respondía sin dudar. Se firmaron formularios, se tomaron decisiones. Mia se sentó en una silla de plástico dura en la sala de espera, con los pies colgando justo por encima del suelo, escuchando cada palabra, con miedo de perderse algo importante. Después de un rato, Ethan se acercó y se sentó junto a ella. «Le están haciendo pruebas», dijo. «Tomará un tiempo». Mia asintió. «¿Puedo verla?», preguntó. «Todavía no», respondió, «pero pronto». Ella se recostó en la silla y finalmente se permitió respirar, aunque su cuerpo permanecía tenso, listo para levantarse en cualquier momento. Los minutos se convirtieron en horas. En algún momento, el agotamiento la venció y su cabeza se inclinó hacia un lado hasta que descansó sobre el brazo de Ethan. Él se mantuvo perfectamente quieto, consciente de la gran confianza que contenía ese pequeño gesto. No se movió hasta que una enfermera se acercó y pronunció su nombre suavemente. Cuando Ethan se puso de pie, Mia se despertó de inmediato. «¿Está bien?», preguntó, su voz densa por el sueño y el miedo. «Está estable», dijo. «Está recibiendo la atención que necesita». El alivio inundó el rostro de Mia tan repentinamente que sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no se molestó en esconderlas. Se secó las mejillas con la manga de su vestido, avergonzada, pero incapaz de detenerse. Ethan la condujo por el pasillo hasta la habitación de Anne.
Mia entró en silencio, acercándose a la cama como si temiera romper algo frágil. Anne se veía cansada pero más tranquila. Los monitores zumbaban suavemente a su lado. «Mia», susurró Anne, «no deberías estar aquí sola». «No estoy sola», replicó Mia, mirando a Ethan. Él se quedó. Anne miró a Ethan con una mezcla de gratitud e incredulidad. «Gracias», dijo con voz ronca. No sabía qué más hacer. «No tienes que saberlo todo», replicó Ethan. «Solo tienes que dejar que la gente ayude». Mia se subió con cuidado al borde de la cama y tomó la mano de su madre. «Pregunté», dijo suavemente, tal como dije que lo haría. Anne apretó sus dedos débilmente. Ethan retrocedió, dándoles espacio, pero no se fue. Al verlas juntas, comprendió que esa noche no era un final. Era el momento en que todo empezaba a cambiar. La mañana llegó tranquilamente, sin el pánico agudo que Mia había aprendido a esperar cuando algo salía mal. Se despertó en una pequeña habitación familiar del hospital, envuelta en una delgada manta que olía ligeramente a detergente y a algo limpio que no podía nombrar. Por un momento, no recordó dónde estaba, y luego el recuerdo volvió de golpe, trayendo consigo el nudo familiar en su estómago. Se sentó rápidamente. Ethan estaba allí de inmediato, sentado en la silla cerca de la ventana, con su chaqueta doblada sobre el respaldo, su teléfono boca abajo sobre la rodilla. Debía de estar despierto ya porque la miró antes de que ella siquiera hablara. «Tu mamá sigue descansando», dijo suavemente. «No pasó nada malo». Mia exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, y asintió, apretando las manos contra la manta para tranquilizarse. «No oí nada», dijo. «Ni gritos, ni carreras». «Esa es una buena señal», replicó Ethan. Fueron a ver a Anne juntos un poco más tarde. Se veía más débil de lo habitual, pero más tranquila, su respiración más uniforme, su color un poco mejor. Mia se quedó cerca de la cama, con miedo de sentarse, con miedo de que sentirse demasiado cómoda pudiera ser de alguna manera incorrecto. «¿Te quedaste?», dijo en voz baja a Ethan. «Sí», replicó. «Y no pienso irme». Anne cerró los ojos por un momento como si las palabras fueran más pesadas de lo que parecían. Un doctor entró poco después, hablando con cuidado pero honestidad. La enfermedad había empeorado por el estrés, por la falta de medicación adecuada, por el frío y el agotamiento. No era algo que pudiera arreglarse en un solo día, pero era algo que podía tratarse si el apoyo no desaparecía una vez que la crisis pasara. Mia escuchó atentamente, incluso cuando las palabras eran complicadas. Entendió lo suficiente como para saber que esto no había terminado, pero tampoco era desesperanza. Más tarde esa tarde, Ethan se sentó con Mia en la cafetería mientras Anne dormía. Mia picoteó un sándwich sin mucho apetito, sus ojos vagando por la habitación. «¿Van a estar enojados con mamá?», preguntó de repente. «No», dijo Ethan. «Están preocupados. Eso es diferente. La gente preocupada no suele sonar amable», dijo Mia. Ethan esbozó una pequeña sonrisa triste. «A veces la gente olvida cómo sonar amable cuando está cansada», dijo. «Eso no significa que no les importe». Mia pensó en eso durante un largo momento. «¿Me van a hacer ir a otro lugar?», preguntó en voz baja. ¿Como lejos de ella? Ethan no respondió de inmediato, y Mia lo notó. Sus hombros se tensaron, sus dedos se curvaron en la tela de su vestido. «Hay conversaciones», dijo con cuidado. «Pero nada se decide sin asegurarse de que estés a salvo y con alguien en quien confíes». Ella lo miró. «¿Tú cuentas?», preguntó. «Sí», dijo Ethan sin dudar. «Yo sí». Esa respuesta pareció calmar algo dentro de ella. Le dio otro mordisco a su sándwich, más despacio ahora, como si hubiera decidido que se le permitía quedarse. Durante los días siguientes se formaron rutinas. Ethan hizo llamadas, habló con trabajadores sociales
Organizó seguimientos y recetas y se aseguró de que nada quedara vago o temporal. Mia se quedó cerca, a veces dibujando, a veces sentada en silencio, siempre escuchando. Notó que Ethan nunca la interrumpía, nunca desestimaba sus preguntas, nunca le decía que era demasiado joven para entender. Una tarde, mientras regresaban por el pasillo después de visitar a Anne, Mia se detuvo. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó. «Ni siquiera nos conoces». Ethan la miró. «Sé lo suficiente», dijo. «Sé que viniste sola a un hospital porque intentabas proteger a tu madre. Sé que no pedías consuelo, solo información. Y sé que cuando una niña tiene que ser tan valiente, los adultos a su alrededor ya han fallado una vez». Mia miró fijamente el suelo, asimilando aquello. «No me sentí valiente», dijo. «Lo sé», replicó Ethan. «Así es como se siente la valentía normalmente». Esa noche, mientras Mia se dormía, no ensayó lo que diría si alguien le decía que se fuera. No planeó una huida ni imaginó finales catastróficos. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos se dirigieron hacia algo desconocido. ¿Cómo se sentiría ser cuidada en lugar de tener que cuidar ella misma? El cambio llegó silenciosamente, casi con cortesía, lo que hizo que a Mia le costara más confiar en él. Las cosas que se habían sentido sólidas durante varios días comenzaron a sentirse inciertas de nuevo. No porque alguien fuera cruel, sino porque los adultos empezaron a tener conversaciones que no la incluían. El teléfono de Ethan sonaba con más frecuencia. Salía de las habitaciones para contestar. Su voz se mantenía tranquila, pero bajaba de una manera que Mia reconoció de inmediato. Había aprendido ese tono muy temprano en la vida. Estaban sentados en una pequeña sala de espera fuera de la habitación de Anne cuando Mia finalmente habló. «Algo está cambiando», dijo sin mirarlo. Ethan no fingió no haber oído. «Hay discusiones», dijo con cuidado. «¿Sobre qué pasará después?» Mia asintió lentamente, sus pies balanceándose justo por encima del suelo. «Eso suele significar que no puedo elegir», dijo. Ethan se volvió completamente hacia ella. «Esta vez significa que nos estamos asegurando de que no te olvides», dijo. Ella no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su mochila roja y sacó un trozo de papel doblado. Estaba arrugado y suave de tanto manipularlo. «Escribí esto», dijo en voz baja, desdoblándolo. «Por si me hacían preguntas». Ethan tomó el papel con cuidado. No era largo, solo unas pocas frases irregulares escritas con letras cuidadosas. Decía su nombre, su edad, el nombre de su madre y que quería quedarse con ella. Al final había escrito: «Seré buena, no causaré problemas». Ethan sintió un nudo en la garganta. «No deberías tener que prometer eso», dijo. Mia se encogió de hombros. «A veces ayuda», replicó. «La gente escucha más». Más tarde ese día, una trabajadora social vino a hablar con ellos. Era amable, genuinamente así, y se dirigió a Mia directamente, lo que la sorprendió. Hablaron sobre la escuela, sobre cuánto tiempo había estado Mia cuidándose a sí misma y a su madre, sobre lo que recordaba de antes de que las cosas se volvieran difíciles. Mia respondió honestamente, sin drama, sin intentar hacer que nada sonara mejor o peor de lo que era. Cuando la mujer se fue, Mia se quedó muy quieta. ¿Dije algo equivocado?, preguntó. «No», dijo Ethan. «Dijiste la verdad». «Eso no siempre ayuda», replicó Mia. «No», asintió él, «pero debería». Esa tarde, Anne estaba despierta el tiempo suficiente para hablar con claridad. Mia se sentó junto a su cama, tomándole la mano, mientras Ethan permanecía cerca de la ventana. «Me hicieron preguntas a mí también», dijo Anne suavemente. «Sobre dinero, sobre ayuda, sobre si puedo manejarlo». Los dedos de Mia se apretaron y Anne la miró con atención. «Les dije, no soy fuerte ahora mismo», dijo. «Pero lo estoy intentando». Y les dije, «No quiero perderte mientras lo hago».
Mia se inclinó y apoyó suavemente la frente en el brazo de su madre, con los ojos fuertemente cerrados. «No quiero ir a ningún lado», susurró. «No irás», dijo Anne con firmeza. «No sin mí». Más tarde, en el pasillo, Mia dejó de caminar y se volvió hacia Ethan. «Si dicen que no puedo quedarme», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, «¿seguirás hablando conmigo?» Ethan se agachó frente a ella sin dudar. «Sí», dijo. «No desapareceré». «¿Aunque sea complicado?», preguntó ella. «Especialmente entonces», replicó él. La decisión llegó a la mañana siguiente, no como un anuncio dramático, sino como una serie de pasos claros. Anne permanecería más tiempo en tratamiento con medicación adecuada y seguimiento. Mia no sería separada de ella. Se establecería un apoyo temporal y Ethan seguiría involucrado oficialmente, no solo como un espectador que estuvo allí una vez. Cuando Ethan se lo explicó a Mia, ella escuchó atentamente, con expresión seria. «¿Entonces, no tengo que empacar?», preguntó. «No», dijo él. «Por ahora no». Ella asintió. Luego hizo una pregunta más. «¿Y no haces esto porque te sientes mal?». Ethan negó con la cabeza. «Lo hago porque pediste ayuda de la manera correcta», dijo. «Y porque alguien debería haberte respondido antes». Mia exhaló lentamente, el tipo de aliento que viene después de contener demasiado por mucho tiempo. Esa noche, durmió profundamente sin despertarse con cada sonido. Y por primera vez desde que había entrado sola al hospital, se permitió creer que ser escuchada no tenía por qué ser temporal. Las semanas siguientes transcurrieron lentamente, pero a diferencia de antes, la lentitud ya no se sentía peligrosa, se sentía deliberada, como algo que se construía con cuidado en lugar de algo que se desmoronaba. Mia dejó de contar las horas y empezó a notar los días. Notó cómo la habitación del hospital se volvía más luminosa por las mañanas, cómo la voz de su madre sonaba más fuerte cada vez que hablaba y cómo Ethan siempre llegaba cuando decía que lo haría. La recuperación de Anne no ocurrió de golpe. Hubo días de cansancio, conversaciones difíciles y momentos en los que el progreso parecía estancarse, pero la medicación funcionó. La atención de seguimiento continuó. Las luces en sus vidas no se apagaron de repente de nuevo. Cuando Anne finalmente fue dada de alta, no fue de regreso al apartamento oscuro. Ethan había arreglado un lugar pequeño y limpio cerca, cálido y tranquilo, con electricidad funcionando y una cocina que olía a nuevo. Mia se paró en el umbral la primera noche, con su mochila roja todavía en sus hombros, sin saber si se le permitía relajarse. «Puedes dejarla», dijo Anne suavemente. Mia dudó, luego lentamente se quitó la mochila y la dejó junto a la puerta. El sonido que hizo al tocar el suelo fue suave, pero a ella le pareció fuerte, como una decisión. La vida empezó a tomar una forma que no giraba en torno a las emergencias. Mia volvió a la escuela. Llevaba cuadernos en lugar de listas de cosas que necesitaban. Levantaba la mano en clase sin que su corazón se acelerara. En casa, volvió a ver a su madre cocinar, lento pero sonriente, tarareando en voz baja, tal como solía hacerlo. Ethan siguió siendo parte de sus vidas, no como un salvador, sino como alguien que había elegido quedarse. Ayudó a Anne a encontrar un trabajo estable cuando estuvo lista. Se aseguró de que ninguna carta quedara sin respuesta, de que no se pasaran plazos, pero lo que es más importante, escuchó, siempre. Una tarde, meses después, Mia y Ethan se sentaron en un banco fuera del hospital. El edificio ya no le resultaba aterrador. Se sentía como un lugar que había cambiado las cosas. «¿Recuerdas cuando pregunté si al menos podía preguntar?», dijo Mia de repente. Ethan asintió. «Pensé que esa era la parte más difícil», continuó ella. «Preguntar. Pero no lo fue». «¿Qué fue entonces?», preguntó él. «Creer que a alguien le importaría», dijo. Ethan la miró. La forma en que se sentaba ahora sin encogerse, sin apretar las correas de su mochila,
sin escanear rostros en busca de peligro. «Tú hiciste que les importara», dijo él. Mia negó con la cabeza. «No», replicó. «Tú escuchaste». Balanceó las piernas suavemente, mirando al cielo. «Mi mamá dice, a veces la gente cree que la amabilidad tiene que ser grande», añadió. «Pero a veces es simplemente no irse». Ethan sonrió, sintiendo que la verdad de esas palabras se asentaba en él. Mientras se ponían de pie para irse, Mia hizo una pausa y miró hacia las puertas del hospital. «Me alegro de haber preguntado», dijo en voz baja. Ethan también se alegró, porque una pequeña niña con una mochila roja le había recordado que el cambio no siempre comienza con el poder o el dinero, sino con una voz que se niega a permanecer en silencio incluso cuando se le dice que no tiene derecho a hablar. Esta historia muestra cómo la indiferencia puede herir más profundamente que la pobreza y cómo la simple atención puede salvar a alguien cuando parece no haber salida. La pequeña Mia no realiza un acto heroico en el sentido usual, simplemente encuentra el coraje para hacer una pregunta. Sin embargo, ese momento se convierte en un punto de inflexión para todos los involucrados. Una de las principales lecciones es que los niños a menudo cargan con mucha más responsabilidad de la que deberían, porque los adultos a su alrededor tienen miedo o están demasiado agotados para pedir ayuda. La historia nos recuerda que pedir no es vergonzoso. La verdadera debilidad reside en el silencio. Para los adultos, esta es una historia sobre la elección. A veces es suficiente no pasar de largo, no esconderse detrás de las reglas y no mirar hacia otro lado. Una conversación honesta, una persona que elige escuchar, puede cambiar una vida para siempre. Esta es una historia de ficción escrita por mí. Creo historias originales y utilizo visuales de la naturaleza intencionalmente para establecer un ambiente reflexivo y tranquilo. Esta historia no se basa en personas reales y está destinada a explorar emociones y elecciones de vida. Gracias por escuchar y pasar este tiempo conmigo.